El hombre que una vez relató con amor cada día que pasó con Barbra Streisand, se enfrenta ahora a una entrada demasiado dolorosa de escribir. James Brolin. El mismo hombre que necesitó 3 proposiciones antes de que ella finalmente dijera sí, ha dicho a los productores que no puede comprometerse a nada. Por primera vez en décadas, sus cuentas bancarias, famosamente separadas, se han fusionado no por decisión propia, sino por el aplastante peso de las crecientes facturas médicas. El año pasado celebraron su 25 aniversario de boda con una sonrisa radiante. Ahora se enfrentan juntos a su prueba más angustiosa. A puerta cerrada, los susurros de Hollywood se hacen más fuertes. Brolin ha rechazado un papel de $2 millones para quedarse en casa. Su próximo capítulo podría tener lugar lejos de los focos y podría ser el más desgarrador de todos. Antes de empezar, si alguna vez ha admirado a James Brolin y Barbra Streisand, pulse el botón Me gusta como homenaje a su trayectoria. Mucho antes de que el amor lo encontrara, la vida ya había dejado su huella. Bajo un implacable sol de julio, más una advertencia que un calor. James Brolin llegó al mundo no como la estrella que hoy conocemos, sino como Craig Kenneth Brutherlin, nacido el 18 de julio de 1940, en un Los Ángeles sofocante a 39 grados. Fue como si la propia ciudad jadeara ante su llegada. Su padre, Henry Brutherlin, un severo contratista de obras hecho a sí mismo, apenas llegó al hospital, pues llegó solo 12 minutos antes de que Craig respirara por primera vez. Pero aunque Henry llegó tarde al parto, nunca tardó en cumplir las expectativas. Gobernaba su hogar como un general al mando de sus tropas. En 1944, cuando Craig solo tenía 4 años, ya tenía una tabla de tareas e inspecciones semanales juzgadas con precisión militar. No había canciones de cuna para suavizar las noches ni cuentos para conciliar el sueño, solo silencio, tareas y la fría claridad de las normas. Su madre Helen, una mujer que antaño vagaba por el fondo de los fotogramas mudos de Hollywood, hacía tiempo que había enterrado sus sueños tan profundamente que cuando su hijo mostraba siquiera un atisbo de anhelo artístico, ella se apartaba. Había dejado atrás su pasado y con él cualquier esperanza de que él pudiera encontrar consuelo en el suyo. En el sofocante verano de 1947, cuando Craig solo tenía 7 años, todo se estrechó: sus pulmones, su mundo, su oportunidad de ser un niño. El asma severa se apoderó de su cuerpo como una mordaza y pasó 45 largos días confinado en una cama de hospital, viendo a otros niños perseguir la luz del día, mientras él luchaba por sorber aire. Los únicos sonidos en aquella habitación estéril eran el zumbido mecánico de la supervivencia y su propia respiración entrecortada. Sentía que mi cuerpo me rechazaba, admitiría más tarde, pero la mayor herida no era la enfermedad, sino la dolorosa soledad. Sin visitas, sin brazos que lo sostuvieran, sin voces que le dijeran que estaría bien. Solo un niño asustado mirando al techo con los pulmones traicionándolo con cada inhalación superficial. Aquel verano no le debilitó, sino que le marcó con una silenciosa y dolorosa hambre de aguante. En algún lugar debajo de ese marco pálido y sin aliento, una chispa se negaba a apagarse. En 1949, a la edad de 9 años, desmontó el reloj de pulsera de su padre y lo volvió a montar sin desperfectos. Los profesores empezaron a llamarle superdotado, pero no fue la maquinaria lo que le salvó, sino el brillo de una pantalla. En 1955 todo cambió. Vio a James Dean en Al este del Edén y el temblor que causó en su interior fue permanente. Durante 6 meses seguidos pedaleó 17 millas cada sábado hasta Griffith Park imitando cada movimiento de Dean. Susurraba las líneas de Dean a los árboles, a las sombras, al viento, nunca burlándose, siempre adorando. No admiraba a James Dean, se convertía en él. Detrás de un único cartel en su habitación, escondió 73 recortes de periódico y se gastó todos los dólares ganados con su trabajo, más de 200, en una maltrecha cámara de 8 milímetros. Con ella dirigió 24 películas mudas, protagonizadas por niños del barrio, cada fotograma un grito en la oscuridad. Vedme, oídme, dejadme importar. Pero cuando James Dean murió ese mismo año, la luz parpadeó. Craig no gritó, no lloró, simplemente dejó de hablar durante 11 días.
Su dolor era tan profundo, tan absorbente, que asustaba a los adultos que le rodeaban. Un profesor, presintiendo algo sagrado bajo el silencio, encontró una de sus películas y, sin decírselo, la envió a la UCLA. Obtuvo una mención honorífica de Nicholas Ray, el mismo hombre que había dirigido Rebelde sin causa. En ese momento, un frágil fuego prendió en su interior. Pero el viaje que tenía por delante exigiría algo más que pasión. Cada audición le producía náuseas. Cada paso hacia la luz estaba ensombrecido por el miedo. Antes de que nadie oyera su voz, estuvo a punto de desvanecerse en el mismo silencio que una vez había utilizado para llorar. La edad adulta no le salvó del sufrimiento, simplemente cambió su forma envolviéndolo en silencio, rechazo y el tipo de soledad que no grita, pero susurra dudas a cada paso. A los 20 años, James Brolin entró en Hollywood no con alfombras rojas, sino con una esperanza encallecida y una convicción temblorosa. Tenía la altura, la mandíbula, la presencia, pero ninguno de los privilegios. Cada casting era otra puerta cerrada con sonrisas pulidas detrás. Hombres que se parecían a él pero que venían armados con agentes, contactos o derechos de nacimiento. A menudo esperaba durante horas solo para que le despidieran con un frío «Usted no es lo que buscamos». Luego volvía al único lugar que no le rechazaba, el asiento trasero de su Volkswagen escarabajo oxidado, aparcado detrás de un Seat-Eleven, donde vivía entre sombras y silencio durante meses. Había noches en las que comía alubias enlatadas frías directamente de la lata, admitió más tarde con una voz rara y quebradiza durante una entrevista a medianoche, y noches en las que no comía nada, pero nunca me di permiso para dejarlo. Ese tipo de hambre, tanto física como espiritual, no se desvanece, arde. En 1965 finalmente apareció en el fondo de un episodio de Batman, solo para ser cortado antes de su emisión. No fue un fracaso, fue una rutina. El rechazo se convirtió en un lenguaje que comprendía íntimamente y llevaba cada decepción como un moratón oculto. En la quietud de la noche, acurrucado bajo el delgado techo de su coche, susurraba: no sueños, sino dudas. Si nadie me ve, ¿acaso soy real? Justo cuando vislumbraba un rayo de esperanza, un papel en una serie de televisión de bajo presupuesto, se lo arrebataron. A mitad del rodaje, en 1966, el productor decidió que no le gustaba la voz de Brolin y lo despidió en el acto. Humillado, desesperado y destrozado, Brolin suplicó que le devolvieran la mitad del sueldo que no había recibido. Cuando la respuesta fue negativa, se marchó con el orgullo derrumbándose en sus puños y lágrimas que se negaba a dejar caer. Aquella noche, el coche le acogió de nuevo, no como refugio, sino como testigo de otro callejón sin salida. Esa fue la noche en que dejé de tener miedo a fracasar, reveló más tarde, porque nada podía doler más que no intentarlo. Mientras la ciudad festejaba en luces, él fregaba platos para pagarse clases de interpretación. Estudiaba a Brando con obsesión, imitaba los ojos entrecerrados de Eastwood, en espejos emborronados por el aliento, y leía líneas en voz alta, hasta que su voz se quebraba en el silencio. Detrás del brillo de Hollywood, luchaba en una guerra privada con hambre, miedo, y la ensordecedora voz de su padre, que le decía que nunca lo conseguiría. Justo cuando el sueño parecía demasiado cruel para perseguirlo, el destino llegó disfrazado. Un conserje de los estudios Universal se fijó en él recitando a Shakespeare junto a un contenedor. Ese hombre conocía a alguien. Una semana más tarde, Brolin fue invitado a una prueba de pantalla. Ni magia ni suerte, solo un hilo de esperanza que por fin cuajó. Esto le llevó a un papel recurrente en un drama médico. No pagaba bien, pero prestaba atención a su dolor, a su persistencia. Le dio impulso, no aplausos, sino propósito. Incluso entonces, sus noches no eran doradas. Se las pasaba mirando la tapicería del techo con las páginas del guión junto al pecho y el fracaso agazapado a sus pies. Aún así, siguió adelante. Años más tarde, a duras penas, arruinado de nuevo y durmiendo detrás de los estudios Fox, Brolin se encontró arreglando el coche parado de un ejecutivo de Universal. No tenía ni idea de que este grasiento acto de bondad lo cambiaría todo. Agachado bajo el capó embadurnado en aceite con una camisa prestada, parecía más un hombre rezando por la redención que un mecánico. Pero aquel ejecutivo vio algo.
No solo manos que podían arreglar motores, sino ojos que habían sobrevivido. Días después le pidieron a Brolin que hiciera una audición para un papel Dr. Stephen Kiley en Marcus Welby, M.D. No entendía la jerga médica, pero comprendía lo que significaba luchar por respirar, quedarse cuando todo decía vete. Se leía como una lengua extranjera, recordaba, pero cada palabra le parecía una oportunidad de demostrar que pertenecía al grupo. No lo interpretó, lo vivió. Cuando los productores vieron su cinta, no vieron a un joven actor, vieron a un hombre que ya se había roto y había elegido cada vez levantarse. Ese papel no solo lanzó una carrera, rescató un alma. La serie se convirtió en un éxito y Brolin salió por fin de las sombras, ganó un Emmy en horario estelar. Cuando le llamaron por su nombre, sostuvo la estatua con manos que antes temblaban de hambre, no por el trofeo, sino por el viaje que representaba. Estuve a punto de rendirme, confesó más tarde con los dedos apenas separados. Si no hubiera arreglado ese coche, quizá estarías entrevistando a un mecánico en vez de a un actor. Pero nunca fue solo suerte, fue determinación. Fue cada noche que susurró líneas al vacío. Era cada no en el que se convertía todavía no. Su ascenso no fue meteórico, se lo ganó palmo a palmo, desamor a desamor, y demostró una cosa con brutal belleza. A veces el camino hacia el destino empieza detrás de un contenedor y bajo un capó, y el motor que te salva la vida no siempre es el tuyo. La fama por fin le encontró, pero no silenció las sombras, sino que las afiló hasta convertirlas en contornos que ya no podía ignorar. Mientras el Dr. Marcus Welby se convertía en leyenda de la televisión, el rostro de James Brolin aparecía en los kioscos de revistas de todo el país, y su nombre se pronunciaba en las salas de estar como el de un viejo amigo. Era la encarnación del éxito alto, carismático, honrado. Los papeles llegaron rápido, el dinero llegó más rápido, y el reconocimiento llegó constantemente. Para el mundo exterior lo tenía todo. Pero detrás de los flashes y las sonrisas, la vida se iba deshaciendo poco a poco de un modo que ningún espectador vería jamás. Su primer matrimonio, ya de por sí frágil, se doblegó aún más bajo el peso de los maratonianos horarios de rodaje y las cenas sin palabras en las que el amor había enmudecido. Volvió a casa no para descansar, sino con una mujer que apenas le miraba a los ojos y un hijo pequeño que le preguntaba demasiado a menudo por qué su padre estaba siempre en otra parte. Construía una carrera, pero veía cómo mi familia se desmoronaba, reveló más tarde. Y lo peor era que no sabía cómo pararlo. Rodeado por el resplandor de la atención, nunca se había sentido tan solo. Las luces del estudio que antes iluminaban sus sueños ahora le resultaban duras, revelando lo que deseaba mantener oculto. Se lanzó a trabajar persiguiendo un proyecto tras otro como si fueran salvavidas, pero cada aplauso le devolvía un eco hueco y frío. Sus amigos recuerdan llamadas nocturnas en las que confesaba que la presión por mantener su relevancia era como respirar a través de una pajita. Temía desvanecerse tan rápido como ascendía. Se supone que el éxito te cura, dijo años después, pero a veces solo pone tus heridas bajo los focos. A medida que su estantería se llenaba de premios, el dolor de su pecho se hacía más intenso. Tenía ventiladores, pero no calor. Rollos, pero no descanso. A menudo se quedaba despierto, no regodeándose en el triunfo, sino preguntándose si había estado escalando hacia la grandeza o simplemente huyendo del vacío. Su colapso fue privado, invisible, y quizá más trágico porque nadie lo vio venir. Aún así, en el torbellino de aclamación y desasosiego emocional, Brolin buscó refugio en papeles que le permitieran sangrar a través de los personajes. En Skyjacked encarnó a un veterano destrozado que se deshacía bajo heridas invisibles, reflejo de su propio espíritu deshilachado. En Westworld interpretó a un buscador de emociones acechado por máquinas despiadadas, una inquietante metáfora de cómo la fama puede volverse contra su creador. Estos papeles no eran solo trabajo, eran espejos catarsis, gritos silenciosos de reconocimiento más allá de la celebridad. Pero fue el horror de Amityville lo que despertó algo más extraño. Mientras leía el guión, Brolin afirmó que un libro salió volando de una estantería cercana sin ser provocado. No era supersticioso, pero el momento le inquietó. Lo tomé como una señal, admitió con una risa seca. El malestar se quedó con él, y esa cruda tensión se trasladó a la pantalla, convirtiéndose en una de sus interpretaciones más apasionantes
y haciendo que la película se convirtiera en un éxito de taquilla. Más tarde, en La gran aventura de Pee-wee, dio un giro cómico sorprendente, breve, autocrítico e inesperadamente encantador. Pero fue la serie Hotel la que le ofreció una rara isla de estabilidad. No solo la protagonizó, sino que se sentó en la silla del director guiando los episodios con una calma ganada al dolor. Por una vez los aplausos no resonaron, sino que calmaron. Financieramente seguro y artísticamente comprometido, fue una de las pocas temporadas de su vida en las que la luz no cegó, sino que calentó. El camino nunca sería fácil, pero Brolin había empezado a reescribir el guión no solo de su carrera, sino de su supervivencia. Un papel tras otro convirtió el dolor en propósito, demostrando que la verdadera fama no consiste en ser visto, sino en ser real, incluso cuando nadie está mirando. Si James Brolin soportó los golpes de la vida con sereno desafío, labrándose su camino con firme resistencia, Barbra Streisand se abrió camino como una fuerza de la naturaleza moldeada por el dolor, forjada en la ausencia y destinada no solo a sobrevivir, sino a conquistar un mundo que nunca abrió sus puertas a chicas como ella. Solo tenía 15 meses cuando su mundo se derrumbó. Su padre, Emanuel Streisand, le fue arrebatado en una tragedia repentina y sin sentido. Durante años, la historia se convirtió en ficción. Murió de agotamiento, susurró su madre, protegiéndola de una verdad demasiado cruel para el corazón de una niña. Solo más tarde Bárbara descubriría la brutalidad de la pérdida. Una inyección errónea durante un ataque epiléptico se lo había arrebatado para siempre. Sus primeros recuerdos de entonces no estaban llenos de cuentos de hadas o canciones para dormir, sino de un vacío tan completo que se tragaba el aire a su alrededor. No había recuerdos, solo ausencia, diría más tarde con la voz cargada por el peso de todo lo no dicho. Criada sin padre y con una madre entumecida por el dolor y embotada por la medicación, la infancia de Bárbara fue tallada en piedra fría. A los 7 años, su madre se volvió a casar en secreto. Su nuevo padrastro no traía calor, solo muros. Aunque ella le cogía las zapatillas y forzaba la palabra papá entre los dientes, él no le ofrecía nada, a cambio solo una mirada, solo distancia. Su apartamento de Brooklyn era un espacio sin comodidades, sin rincones para soñar, sin salón, sin intimidad, ni siquiera un dormitorio, hasta que ella cumplió 16 años. Noche tras noche se acurrucaba junto a su madre y su hermano, susurrando sus esperanzas en la oscuridad, mientras Nueva York aullaba más allá de sus frágiles paredes. La necesidad de espacio llegó a ser tan desesperada que más tarde admitiría que ansiaba los armarios más que los vestidos. Incluso su madre Diana guardaba su afecto bajo llave. Nunca me dijo que estaba orgullosa de mí, nunca me dijo, «Te quiero», confesaría Bárbara años después. Ese silencio lastimó más profundo de lo que la pobreza jamás podría. A los 16 años, Bárbara salió por la puerta para perseguir un sueño en el que nadie creía. Ni su familia, ni sus profesores, ni siquiera los amigos que se burlaban de su torpeza. Su madre le llevaba sopa y fruta, pero ninguna fe, ninguna palabra de esperanza, solo silencio vestido de gestos. No tuve más remedio que creer en mí misma. Nadie más lo hacía. Ese hambre cruda, insatisfecha, constante, se grabó en cada capa de su ser. Impulsaba su independencia, alimentaba su implacable búsqueda de la perfección y cosía su autoestima en cada aplauso del público, esperando siempre que incluso en el silencio alguien la viera por fin. Encontró un breve santuario en la música. Mucho antes de adornar las luces de Broadway, Bárbara cantaba al papel pintado de una habitación que apenas le pertenecía, convirtiendo su soledad en canciones de cuna que nadie más podía oír. En la escuela se unió al coro, no para llamar la atención, sino para pertenecer. Los profesores notaron algo extraño, una chica que no cantaba como si quisiera actuar, sino como si necesitara sobrevivir. Un profesor de música le dijo que su voz era a la vez dolorosa y potente, una contradicción envuelta en terciopelo. Era precisamente ese vacío lo que le daba espacio para elevarse. Su dolor se convirtió en su cancionero, su necesidad, su combustible. Lo que le faltaba de consuelo lo reemplazaba con visión.
Cada letra que cantaba llevaba el eco de lo que nunca le habían dado. Cada ovación era una rebelión, una forma de reivindicar cada momento en que se había sentido invisible. No triunfó a pesar de sus heridas, triunfó gracias a ellas. Y cuando años más tarde le preguntaron qué la diferenciaba Bárbara, no mencionó el talento, la fama o la ambición. Me dijo sencillamente que quizá estaba demasiado herido para parar. Esto no fue el comienzo de una carrera, fue el despertar de una tormenta. Barbra Streisand no se levantó esperando los aplausos. Se elevó a través del dolor, a través del eco, a través del hueco, dolor de ser invisible, una nota agonizante cada vez. A los 16 años, abandonó aquel apartamento estrecho y sin amor de Brooklyn, sin más equipaje que una maleta y una voz cargada de historia temblorosa, no solo por los nervios, sino por el peso de una niña que nunca había sido escuchada. La ciudad no la recibió, la puso a prueba. Vagaba por las callejuelas de Nueva York, dormía en sofás prestados y cantaba en sofocantes bares de sótano, donde el humo ahogaba sus pulmones y el micrófono gritaba más que el público. Su estómago gruñía de hambre, pero ese dolor nunca se comparó con la herida más profunda, no ser vista, no ser escuchada, no ser sentida. Y aún así cantaba no por fama ni por dinero, sino porque cantar era el único lugar donde se sentía real, el único espacio donde el silencio no podía tragársela entera. No fue valentía, dijo una vez, fue supervivencia. Esa cruda supervivencia la empujó a presentarse a una audición tras otra donde los directores de casting la miraban de reojo, le decían que no era lo bastante guapa, que su nariz estaba mal, que su nombre era demasiado extraño, que su presencia era demasiado poco convencional. Se negó a conformarse, se negó a encogerse. Cada rechazo se convertía en un ladrillo en el monumento de su rebeldía. Derramaba su dolor en cada letra, su rabia en cada aliento, su voluntad en cada nota. En 1960 entró en Bonsoir, un pequeño club nocturno gay, y dejó la sala en silencio con solo su voz. Los susurros se convirtieron en rugidos. En 1962, consiguió su primer papel en Broadway como Miss Marmelstein en I Can Get It For You Wholesale, un papel que le valió una nominación al Tony y los elogios de los críticos que nunca habían visto nada como ella. La misma chica que una vez lloró hasta quedarse dormida en una cama compartida, estaba ahora bajo su nombre en luces, pero Barbara no buscaba validación sino reclamar algo. En 1963, firmó con Columbia Records, y se negó a ser moldeada, exigió el control sobre cada nota, cada letra, cada aliento que daría al mundo. Aquel álbum de debut le valió un álbum del año en los Grammy, un triunfo inaudito para una debutante. Y aún así la fama no acalló la voz de la duda que susurraba en sus oídos, el eco de la fría indiferencia de una madre. Cada vez que subo al escenario, confesó más tarde, sigo intentando demostrar que pertenezco al grupo. Ese hambre, esa necesidad callada y dolorida, se convirtió en su superpoder. No actuaba, liberaba. Vertía el dolor del abandono en sus baladas, la desesperación del abandono en cada subida y bajada de sus melodías. Cuando cantaba Heartbreak, se oía a la niña que lloraba por una madre que nunca le dijo, «Estoy orgullosa de ti». Cuando cantó Triumph, fue el rugido de una chica que se había abierto camino desde los sótanos hasta la brillantez. Su éxito no fue suerte, fue rebelión. Ella ascendió porque el mundo Aibuit dijo que no lo haría, y cada nota que cantaba era portadora de esa verdad no pulida, no bonita, sino dolorosamente real. No era solo una voz, era una historia. Y con cada canción, no solo actuaba, sino que sobrevivía, se levantaba, declaraba, «Me han roto pero sigo cantando». Y con ese sonido desafiante y tembloroso, se hizo inolvidable. Antes de que Barbra Streisand deslumbrara al mundo como Funny Girl en 1964, su voz ya había estado librando una guerra silenciosa, una rebelión nacida no de los focos, sino de las sombras del rechazo y la incredulidad. Mucho antes de que rodaran las cámaras, antes de que se levantara el telón, hubo un momento, a principios de los años 60, en el que dejó sin aliento a un teatro que guardaba silencio mientras ensayaba como suplente. Nadie esperaba que brillara ni con una cara que desafiaba las normas de Hollywood, ni sin pedigrí, ni formación formal, ni favores.
Pero entonces cantó, y la sala se quedó inmóvil. Su voz no solo se elevó, sino que rompió suposiciones atravesando años de rechazo. Una maqueta de 1961 grabada con una grabadora barata dejó a un amigo tan abrumado que se le cayó el vaso. Los ejecutivos de las discográficas, incapaces de aceptar lo que estaban oyendo, insistieron en que la cinta debía ser falsa. 14 profesionales experimentados creían que ninguna chica sin formación podía cantar con tanta precisión, fuerza y dolor. Pero no fue un invento, fue Bárbara. En 1960 se subió a un escenario lleno de humo con un vestido de segunda mano de $6 y ofreció una actuación tan fascinante que el público no dejó de aplaudir durante 5 minutos. No necesitaba brillo ni focos, solo la garra de su voz y el fuego de su alma. En un club famoso por su fría indiferencia, se convirtió en la primera artista en obtener una puntuación perfecta. Y en ese mismo espíritu de desafío, eliminó la segunda A de su nombre no por imagen de marca, sino porque quería ser dueña de su diferencia. Una voz de $1 millón con una cara de 5 centavos se burlaba la industria. No se inmutó. Ella no cedió. Ella no arregló su nariz, no bajó el listón. Simplemente se abrió paso. Luego vino Funny Girl. Entre 1964 y 1967, interpretó el papel de Fanny Brice, 867 veces destilando su alma en el personaje hasta que las fronteras entre ella y el guión se disolvieron. Cuando Hollywood la adaptó al cine en 1968, ya no era una curiosidad. Era una tormenta en ascenso. Pero incluso al borde de la historia del cine, persistían las dudas. ¿Podría su cruda belleza dominar la cámara? ¿Podría su audacia criada en Brooklyn resistir el pulido de Hollywood? No se limitó a responder a esas dudas. Las hizo añicos. Su primer papel en el cine le valió un Oscar en 1969 que compartió nada menos que con Katharine Hepburn. Ya no era posible ignorarla. Sin embargo, los focos nunca se apagaban. Su confianza fue calificada de arrogancia. Su visión fue tachada de difícil. Su silencio se interpretó como desafío. De todos modos, siguió adelante. En What's Up Doc 1972, The Way We Were, 1973 y sobre todo A Star is Born, 1976, no se limitó a actuar. Produjo, controló y dio forma a las historias que una vez intentaron excluirla. Cuando Green ganó el Oscar a la mejor canción original en 1977, se convirtió en la primera mujer en conseguirlo. No solo rompía techos de cristal, estaba construyendo un terreno más alto para los que la seguirían. Entre bastidores, sus arduas batallas no hicieron más que intensificarse. Desde finales de los 60 hasta principios de los 80, pasó 15 años luchando sin tregua para rodar Gentle, una historia que ningún estudio quería que contara. Pero ella la escribió, la dirigió, la produjo, la vivió. Cuando finalmente se estrenó en 1983, se convirtió en la primera mujer en ganar el Globo de Oro a la mejor directora. Sin embargo, la Academia guardó silencio. Ninguna nominación, ni siquiera un guiño. En un extraño giro, los Globos de Oro inventaron una categoría exclusiva para reconocerla, para borrarla al año siguiente. Bárbara no solo hizo historia, la forzó a existir solo para ver el poder que ejercía. Aún así se levantó. El Príncipe de las Mareas 1991. Su electrizante concierto en la HBO en 1994, su papel en Nuts 1887. Cada uno de ellos es un testimonio de su alcance y su rabia, su elegancia y su filo. Volvió a batir récords cuando el Sindicato de Directores de Estados Unidos la galardonó, la primera mujer en recibir su máximo galardón. Sin embargo, la batalla más despiadada nunca tuvo lugar en la sala de juntas de un estudio. Estaba dentro de ella. Desde 1967 hasta mediados de los 90, Bárbara se alejó de las actuaciones en directo, paralizada no por el fracaso, sino por el miedo. El miedo escénico la atenazaba hasta tal punto que incluso los aplausos destinados a elevarla le provocaban pavor. Más tarde, admitió que subirse a un escenario era como estar al borde de un precipicio sin saber si cantar o caerse. Durante 27 años se mantuvo alejada.
no porque no le gustara la música, sino porque temía el silencio que se producía tras los aplausos. Cuando finalmente regresó, no fue un regreso, fue un exorcismo. No estaba recuperando la fama, se estaba reivindicando a sí misma. Esto no era una carrera, era un levantamiento. Barbra Streisand no se limitó a ser el centro de atención. Cambió su forma. No esperó a ser aceptada. Hizo que el rechazo fuera irrelevante. Cada burla, cada insulto, cada portazo, se convirtió en una escalera que ella subió. Su triunfo no fue un regalo, se forjó a base de voluntad, dolor, genio y rechazo a desaparecer. Nunca pidió que se le permitiera la grandeza. Simplemente se convirtió en ella. Y como ella dijo una vez con serena claridad e inquebrantable verdad, me han llamado muchas cosas, algunas halagadoras, otras no. Pero siempre he sabido quién soy. Esa voz como su historia nunca se repetirá, porque no nació de la fama, sino del fuego. Mientras James había pasado toda una vida a la deriva, entre los ecos del silencio, buscando un lugar tranquilo donde depositar el peso de su corazón magullado, Bárbara había capeado tormentas bajo focos cegadores. Su alma agotada por décadas de escrutinio y supervivencia. Ambos habían sufrido cicatrices profundas visibles e invisibles. Ambos habían llevado el cansancio como una segunda piel. Y sin embargo, a pesar de todos los desengaños, las expectativas públicas y las dudas privadas, ninguno de los dos había abandonado algo frágil y vacilante, la esperanza. Cuando el destino unió sus caminos en 1996, lo que surgió no fue solo amor. Fueron dos espíritus curtidos en milagros que encontraron el uno en el otro la paz que el mundo les había negado durante tanto tiempo. Ese año, Barbra Streisand había soportado 28 citas fallidas, cada una de ellas con el corazón roto. Un recordatorio de que incluso para una mujer adorada por millones de personas, la verdadera conexión puede permanecer dolorosamente fuera de su alcance. James Brolin tampoco había esperado nada. Estaba a punto de conocer a otra mujer cuando casi impulsivamente lo canceló. Una pequeña decisión aparentemente sin sentido que acabó alterando el curso de la vida de ambos. Su primer encuentro no fue cinematográfico. Podría haber acabado en torpeza o en nada. Bárbara, poco impresionada con su pelo, le miró directamente a los ojos y le preguntó: «¿Quién te ha peinado?». Fue brusco, tal vez incluso grosero. Pero James no oyó un insulto. Oyó honestidad. Vio claridad. En ese momento sin filtro, sintió algo que hacía años que no veía, ni admiraba, ni respetaba. Visto. Y eso extrañamente se convirtió en la chispa. Lo que siguió no fue un romance relámpago, fue algo más lento, constante, e infinitamente más sagrado. Su amor no surgió de grandes gestos, sino de momentos tranquilos. El cuidado deliberado y la confianza se construyeron aliento a aliento. James se declaró 3 veces. 3. Cada una súplica de permanencia. Al tercer intento, entregó a Bárbara una carta manuscrita de 24 páginas llena de vulnerabilidad, miedo y feroz devoción. Esta vez dijo que sí. Y en 1998 se casaron. No en un espectáculo, sino en un santuario. La ceremonia costó $1,4 millones. Pero no se trataba de dinero, se trataba de significado. Fue un acto privado íntimo, iluminado con velas y unido por suaves sonrisas en lugar de flashes de cámaras. No era un asunto de Hollywood, era un refugio. Para James, este matrimonio hizo lo que ningún médico, ningún papel, ningún éxito había conseguido. Durante 27 largos años había sufrido un insomnio implacable. Su mente inquieta y atormentada se negaba a dejarle dormir, pero en las 642 noches previas a su boda, algo cambió. Tumbado junto a Bárbara, escuchando su respiración, susurrando historias en la oscuridad, empezó a dormir de nuevo. Por primera vez en décadas, su cuerpo encontró descanso, su mente encontró tranquilidad, su corazón encontró un hogar. Y Bárbara, que había pasado toda su vida dando canciones al mundo, escribió una solo para él, una canción de boda. Una nana de amor y cobijo. A cambio, James aprendió a tocar la nana de Bárbara. Al piano, sus manos torpes, sus notas imperfectas, pero su intención pura. Ese intercambio, la melodía,
el esfuerzo, la promesa silenciosa fue más profundo que cualquier ovación. No fue diseñado para un público. Estaba destinado a ella. Su amor no rugía, resonaba, no corrió. Se desplegó. No estaba hecho de espectáculo sino de costura. Dos corazones deshilachados cosidos juntos, lenta, paciente y reverentemente. En un mundo adicto a los fuegos artificiales, su historia era la luz de las velas, cálida, inquebrantable e infinitamente más poderosa. Este matrimonio no fue un final ni un premio. Fue un comienzo. Fue una fundación, y cada año que siguió, cada arruga, cada noche tranquila, no hizo sino profundizar ese vínculo inquebrantable. La prueba de que cuando el amor es real, no necesita rendir. Solo necesita perdurar. Su matrimonio nunca fue un cuento de hadas de Hollywood. Fue algo mucho más raro. Una alianza sagrada forjada no en el espectáculo, sino en la confianza silenciosa y duramente ganada. En su sereno santuario de Malibú, James y Barbara construyeron una vida definida no por los lujos, sino por algo más profundo. El respeto mutuo, la autonomía personal y la promesa de afrontar codo con codo cualquier tormenta que la vida les deparara. Aunque profundamente unidos, optaron por mantener sus finanzas separadas, no como una cuña de distancia, sino como un gesto de soberanía. Una forma de honrar los caminos que cada uno había recorrido antes de cruzarse en un destino compartido. Pero el símbolo más verdadero de su vínculo no se encontraba en una cuenta bancaria ni en un comunicado de prensa. Yacía en un colchón de $35,000 hecho a medida al que apodaron casi en broma la cama de la sala de juntas. Pero no era una cama de indulgencia. Era su centro de mando creativo, su puerto seguro, su universo compartido. Sobre este lienzo de felpa, escribieron música, redactaron páginas de diarios, esbozaron planes filantrópicos y reconstruyeron sueños. Aquí Bárbara componía letras con manos temblorosas mientras que James lanzaba argumentos en voz baja y pensativa. Era un espacio no solo para descansar, sino para convertirse. Mientras el mundo exterior se retorcía de incertidumbre, ellos se veían abocados a una prueba inesperada. No de fama o fortuna, sino de proximidad. 425 días ininterrumpidos juntos bajo un mismo techo. Donde la mayoría de las parejas podrían fracturarse ante tal intimidad, ellos florecieron. Completaron 37 intrincados rompecabezas, escribieron 278 páginas de reflexiones en coautoría. Y cuando estallaban las tensiones no levantaban la voz, caminaban uno al lado del otro en silencio, dejando que los pasos compartidos desenredaran lo que las palabras no podían. Era un ritmo de contención y reverencia, una coreografía de amor en estado puro. En medio de esta tranquila danza doméstica, el fuego de Bárbara nunca se apagó, se intensificó. Su lucha de toda la vida por la justicia se centró en un asesino silencioso, el abandono de la salud cardíaca de las mujeres. Perturbada por las flagrantes disparidades médicas, inició un movimiento nacional que no se limitó a firmar cheques, sino que reescribió las prioridades de la investigación médica. Su campaña cambió la política pública y salvó incontables vidas abriendo un nuevo espacio para las mujeres en la narrativa científica. Y aún así escribió. Página tras página a mano a lo largo de 970 páginas densas y conmovedoras, se volcó en unas memorias que finalmente verían la luz en 2023. Pero no era un trofeo para el manto. Era una resurrección. La crónica de una chica de Brooklyn que se abrió camino desde el silencio hasta la canción escrita no en soledad, sino al lado del hombre que había hecho que ese silencio fuera por fin seguro. Sin embargo, ni siquiera los santuarios son inmunes a la silenciosa invasión del tiempo. Comenzaron a producirse cambios sutiles. La presencia pública de Bárbara se atenuó y aunque no se hicieron anuncios, el aire que rodeaba sus vidas se espesó con un silencio demasiado pesado para ignorarlo. James, que antes seguía persiguiendo papeles y guiones, empezó a decir que no a la fama, sino por ella. No puedo comprometerme ahora, dijo a los productores, no como excusa, sino como voto. Ella le necesitaba, y él se quedó. Sin titulares, sin declaraciones, solo la suave armadura del amor cotidiano.
calentando té, ajustando almohadas, releyendo en voz alta páginas de sus viejas letras en el silencio de la mañana. Cada noche, él recogía las notas garabateadas que ella dejaba atrás, disponiéndolas sobre su escritorio, como si manipulara manuscritos sagrados. No le puso nombre al miedo, pero estaba ahí persistente como el humo. Esa posibilidad dolorosa e insoportable de que un día no muy lejano, la otra mitad de su alma se le escapara. Aún así, se mantuvo firme como siempre lo había hecho, tranquilo, firme, presente. Su mundo se había hecho más pequeño tal vez, pero infinitamente más profundo. Y dentro de ese estrecho espacio, algo inmenso había florecido. Un amor no pintado con grandes trazos, sino cosido en los rituales más pequeños. No solo un romance, sino una catedral construida con devoción. Aunque su enfermedad no tenía nombre, su sombra se movía silenciosamente a través de sus días. En cada taza de té, en cada página suavemente doblada, James se preparaba para lo impensable. El adiós que el mundo no se atreve a decir en voz alta. Porque el envejecimiento rara vez llega en drama, se arrastra sin ser invitado y planta su peso en el silencio. Y cuando ocurre lo que nos define, no es lo fuerte que luchamos contra ella, sino lo suavemente que amamos a través de ella. Su viaje antaño iluminado por los flashes y las multitudes brillaba ahora en la dorada quietud del crepúsculo. No desvanecido, sino maduro, porque lo que crearon nunca tuvo que ver con alfombras rojas ni titulares. Se trataba de elegir una y otra vez volverse el uno hacia el otro, especialmente cuando el mundo les daba la espalda. Eso no es solo un matrimonio. Así es la eternidad disfrazada de dos manos que se tienden sobre la misma cama noche tras noche sin soltarse nunca. En un mundo en el que la fama a menudo convierte el amor en cenizas, en el que las cámaras duran más que los compromisos y el afecto se desvanece bajo las luces parpadeantes, el vínculo entre Barbara Streisand y James Brolin perdura como una vela protegida por las manos parpadeando sí, pero sin apagarse nunca. No es un amor escrito para los tabloides ni esculpido para la adoración pública. Es más silenciosa, más profunda, obstinadamente sagrada. La suya no es una historia construida sobre grandes gestos o sobre la perfección de los cuentos de hadas, sino sobre el ritmo suave y constante de permanecer, de aparecer, no en los momentos fáciles, sino en los insoportables. Son dos almas maltratadas por la vida cada una, con cicatrices invisibles, que eligen no solo amarse, sino protegerse mutuamente. No se limitaron a envejecer. Evolucionaron volviéndose más pacientes, más vulnerables, más ferozmente protectores del frágil espacio que crearon juntos. En el silencio del crepúsculo se acunan mutuamente como algo sagrado. Entre ellos un lenguaje privado, en la curva de una nota manuscrita, en la pausa entre respiraciones, en el silencio que ya no se siente vacío. Esto no es un romance para el centro de atención. Esto es un santuario construido con hilos de gracia y persistencia. Y quizás eso es lo que lo hace tan devastadoramente hermoso. Es el amor vivido no en grandes discursos, sino en pequeñas elecciones, una y otra vez, en el peso de una mirada sostenida, un segundo más en manos, que no se sueltan aunque el tiempo intente separarlas. Es el tipo de amor que no desaparece cuando se acaban los aplausos, el que sobrevive a los días malos, a la enfermedad, al miedo, el que no pide nada más que presencia, y lo ofrece todo a cambio. Y ahora, mientras caminan lentamente por sus últimos años, su historia se convierte no solo en un testimonio de resistencia, sino en una invitación, un susurro para todos nosotros. Esto es lo que significa soportar con gracia. Esto es lo que significa sostener a alguien cuando el mundo se derrumba. Así que os preguntamos a vosotros, los que nos miráis, los que recordáis, los que esperáis. ¿Habéis visto o vivido alguna vez un amor como este? Uno que se enriqueciera con el tiempo no a pesar de las luchas, sino gracias a ellas. Compartid vuestras opiniones en los comentarios porque aunque sus nombres pertenezcan a Hollywood, su devoción nos pertenece a todos. Es el tipo de amor que,